Muy buenas tardes. El día de hoy vengo a hablarles sobre eh, las normas temporales de gobierno que fueron emitidas en 1993 por el presidente Jorge Antonio Serrano Elías. Esto, ¿qué fue lo que pasó aquí en esta crisis? En esta crisis o en estas normas, como se le puede decir, fue que el presidente más conocido como Serrano Elías hizo una crisis política y social. ¿Por qué? Porque disolvió el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo que la disolvió? Porque hizo un decreto en el cual le quitaba la confianza, le quitaba el poder a la Constitución y a la Corte, que sería el organismo ejecutivo y el organismo judicial. ¿Por qué? Porque el organismo ejecutivo es el que establece la ley, porque sin leyes se vuelve un lío, porque no se sabe qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y el organismo judicial es el que juzga a la persona establecida en la ley. Entonces, ¿qué pasó con estos dos? El presidente los disolvió para darle esos poderes al organismo legislativo, intentando hacer, quitando la democracia y haciéndolo dictadura para tener el poder para sí mismo, o el poder absoluto como se le conoce. Esto no tuvo mucho sentido porque se contradecía, porque él tenía el poder, o ellos, porque es el organismo legislativo que no se establece de uno sino de un grupo en específico en el cual se beneficiaban a través de esto. El presidente dijo, Serrano Elías argumentó que era necesario para mantener el orden y tener la confianza de las instituciones. Pero ¿qué instituciones? Porque esto lo que trae en sí es más violencia y corrupción, ya que la violencia, porque sin leyes, sin alguien que juzgue, se puede hacer lo que sea, y ahí es donde vienen las violaciones de las personas, las violaciones de los derechos humanos, de los derechos sociales, de los derechos políticos. Entonces, y la corrupción, porque un organismo obteniendo el poder por sí solo puede hacer lo que quiera, y si uno puede hacer lo que quiera, puede hacer tanto bien o tanto para mal, y no hay nadie que lo pueda parar. Entonces, a eso es lo que se dice como contradecir. Y aquí hubo una pelea porque las consecuencias legales que tuvo este decreto o estas normas temporales fue que la Corte de Constitucionalidad decretó inconstitucional el decreto, ya que fue afirmado por la Constitución de la Ley Suprema que ningún organismo del Estado puede actuar fuera de sus competencias. Esto quiere decir que no puede adquirir el poder sobre los demás organismos, o sea, el ejecutivo y judicial, haciendo actos del presidente que carecían de validez jurídica. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué pasó después de que se inconstitucionaron? La Corte restableció el orden constitucional, que esto implicó que reinstalaron la Constitución para que no vuelva a ser disuelta, para que ninguna otra persona pueda hacer lo mismo y que se salga con la suya, por así decirlo. Esto que quiere decir que ninguna persona pueda estar por encima de la Constitución, ya que en la Constitución hay unos artículos que no se pueden reformar ni modificar, en el cual dice que ninguna persona puede estar sobre encima de la ley. ¿Y cuál es la ley suprema? La Constitución Política de la República de Guatemala. Y esto fue un marco grande constitucional que marcó la inestabilidad
política en la historia de Guatemala. Porque esto fue un ejemplo de lo que puede pasar si alguien puede tomar el poder absoluto y sus métodos, en el cual la Constitución tiene sus topes. Y gracias porque se me pasó el tiempo.